Sin lugar a dudas, una de las fechas más importantes de nuestro año litúrgico es la fiesta de Pentecostés. Y en efecto hay que proclamarla así, como una fiesta. Porque Pentecostés trae a la luz a una persona, y comienzo así, a una persona independiente, propia, que forma parte de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y a Él sea hoy el honor y la gloria de invocarlo, de pedirle su presencia, su iluminación, su fortaleza para conocerle. Y lo hacemos con la señal del cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de las muchas características que tendría el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es generalmente una respuesta ante una oración de intercesión. Es decir, el Espíritu Santo pareciera ser efectivamente la respuesta a muchas preguntas, inquietudes que podemos tener en torno a la propia fe. Del Espíritu Santo, posiblemente, si Dios tuviera cada uno responsabilidades, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo asumieran responsabilidades, el Espíritu Santo sería el que se encargaría principalmente de responder a todo lo que tendría que ver con nuestro ser espiritual, a nuestras actitudes, pensamientos, fortalezas, valentías. De hecho, se dice teológicamente que el Padre es el Creador, el Espíritu Santo es Jesús es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Y lo que se santifica es el ser propio del Espíritu, el alma. Nuestro cuerpo, como dirá San Pablo, es templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros desde el bautismo somos moradas y Él se hace huésped en nuestras vidas. Por eso, en el cristiano no cabe la expresión mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo mando yo, porque de hecho nosotros, dice San Pablo, fuimos comprados y a un precio muy alto, el precio de la cruz. A razón de esto, el Espíritu Santo lo podemos encontrar desde muy temprano en la creación. Siendo eterno con el Padre y el Hijo, su presencia está desde los orígenes de nuestra propia existencia humana. Cuando Dios, en su comunidad de amor, decide compartir ese amor con nosotros. Dios no nos crea porque nos necesita, nos crea porque nos ama. Y porque el amor es en sí próspero, se multiplica, quiere ramificarse, se extiende. Si alguien preguntara si el universo es infinito, pudiéramos decir, si lo es infinito en el amor a Dios. Es decir, Dios pudo haber extendido sus límites de amor como Él lo haya querido hacer. Y sin duda, lo que es indudable es que Él gobierna y es Señor de todo lo creado, como lo decimos en el credo, de lo visible y lo invisible. Ya desde el Génesis, el Espíritu Santo aparece en el versículo 2, cuando dice que dice el versículo 1, en el capítulo 1, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, de aquí arranca el versículo 2, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras, y aquí aparece, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas.
Esa figura de un espíritu que aletea, que pareciera viajar sobre nuestras propias vidas, calles, avenidas, sobre nuestros cielos, también está recogida en ese encuentro que luego en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, refiere a ese encuentro de Elías, el gran profeta Elías, con Dios. Cuando Elías estaba en el desierto, en el monte Horeb, en la montaña del Horeb, en una cueva, sabía que Dios iba a pasar, se iba a encontrar con él. Y en esa forma en que él espera a Dios, Elías también hace un discernimiento. Primero dice, vino un huracán, pero Dios no estaba en el huracán. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un brillo de un rayo y Dios no estaba en el rayo. Pero entonces esta parte que dices, después del rayo sintió el murmullo de una suave brisa. Y Elías al oírlo se tapó la cara con su manto y salió de la cueva y se paró a su entrada. Dios estaba en el murmullo de una suave brisa. Y es indudable también, por lo menos para mí, pensar allí en la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es calma. El Espíritu Santo, quienes piensen que a Dios lo van a encontrar en la guerra, en el conflicto, en la violencia, no, ahí no se va a encontrar a Dios. Dios no cohabita con eso. Hay cosas que las puede permitir porque son propias de la propia terquedad y soberbia del ser humano. Hay quienes quieren agarrar a Dios, colocarle una soga en el cuello y abanderarse como el conquistador de Dios. Es propio del ser humano. Llegamos a la luna y colocamos una bandera del país que conquistó la luna. Llegamos a un territorio, así eran los romanos con su estandarte, su águila imponente. Llegaban allí y conquistaban tierra. A Dios no se le conquista porque Dios transita como una suave brisa. Y precisamente decimos que el Espíritu Santo intercede y responde a las oraciones del ser humano. Y qué importante es tener esta relacionalidad con el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, pero también durante toda nuestra vida. Porque luego justamente será en Pentecostés donde se sabe, se cree, nace nuestra iglesia, literalmente. ¿Por qué nace nuestra iglesia? Porque pudiéramos decir que aunque los apóstoles caminaron con Jesús, vieron sus prodigios, hasta le vieron resucitado, todo eso ocurrió, sin lugar a dudas. No es sino hasta Pentecostés que los apóstoles entendieron el sentido de pertenecer a Cristo. El Pentecostés fue literalmente un antes y un después definitivo en la vida de los apóstoles, que además tuvo como punto de gloria la presencia de María Santísima en el medio, orando con ellos, la mujer que de por sí tenía todos los dones del Espíritu Santo en un solo ser, en ella. Cuando ocurre Pentecostés, nos encontramos a unos apóstoles encerrados en sí mismos, orando seguramente, pidiendo la fortaleza, la valentía, tratando de encontrarle un sentido a todo lo que había ocurrido, porque además estaban sin la cabeza, sin su pastor. Pero es que en Pentecostés se cumple la promesa de Jesucristo. Yo me tengo que ir para enviarles al Espíritu, al Paráclito. Y resulta ser que cuando descienden esas llamas de fuego, esas lenguas de fuego en cada uno de los presentes, solo narra ya el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles salen
de esas puertas, abren esas ventanas, se hacen sentir como cristianos. Diríamos desde el punto de vista religioso que más que dejar de ser judíos es el judaísmo evolucionado en Cristo. El judaísmo evolucionado en Cristo. Y empiezan a proclamar en lenguas y cada uno lo escuchaba según su propia lengua. Es un mensaje muy claro que da el Espíritu Santo a la hora de evangelizar. La evangelización es para todas las lenguas, para todas las personas, indiferentemente de su religión, de su color de piel, de su localidad, de su soberanía. Yo hablo en tu lengua, pero hablo en tu lengua no para adaptar a Dios a tu estilo de vida, sino para que entres en la transformación, en la metanoia, en la conversión de ser de Dios, de pertenecer a Dios. Era tan impresionante el nivel de, pudiéramos decir, de desinhibidos, o sea, lo desinhibidos que estaban los apóstoles, que muchas personas que les oían, y eso está en el versículo 13 de ese capítulo 2 de los Hechos, que dicen, las personas se reían, algunos, y decían, esto es lo que están es borrachos. O sea, que habla de una embriaguez. El Espíritu Santo nos embriaga. No tengamos miedo a esa embriaguez. En algún momento, seguramente alguna persona, algunos de nosotros, hemos tenido algún pase de alcohol. Bueno, porque hemos compartido un evento social, un cumpleaños, y hemos visto cómo, sin caer en el extremo, gracias a Dios, en lo particular nunca he caído en el extremo de eso de perder la conciencia, pero sí a veces uno puede sentir que se siente alegre, desinhibido, porque el alcohol, esas son las embriagueces quizás no tan positivas, ¿ok? La lujuria también puede provocar embriaguez, pérdida de sentido, o sea, desinhibirte pero para el mal. Para el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo te genera una fortaleza, un sentido de amor a Dios que además te desborda, o sea, no te lo puedes guardar para ti. Es una forma de medir qué tan llenos de Dios estamos. El Espíritu Santo nos permite saber eso. Cuando nosotros efectivamente todavía sentimos que nos cuesta dar el testimonio, hay rincones o espacios donde nos da pena hablar de Dios. Y ojo, a mí me ha pasado y todavía siento que me pasa. Es mucho lo que me falta crecer. Es a partir de Pentecostés que estos apóstoles logran mostrarle a las personas el poder de Dios. Empiezan las sanaciones, empiezan las proclamaciones fuertes, como por ejemplo el pecado de Ananías y Zafira, cuando literalmente fueron, castigados, y eso fueron por palabras de Pedro, porque intentaron engañar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le puede engañar. El Espíritu Santo conoce lo que somos, porque habita en nosotros. Y wow, también es un momento para reflexionar qué tan digna está nuestra casa para tenerlo allí. Pero es tiempo, siempre es tiempo de limpiar, de corregir, de hacer un buen examen de conciencia, de abrazarnos a su amor, de pedir su protección, de aunque nos inunden las tentaciones por muchas vías, las tentaciones visuales, las tentaciones auditivas, las tentaciones del habla, del mal hablar, de la murmuración, la debilidad de la carne. Es tiempo de romper eso gracias a la efusión del Espíritu Santo. Hasta que un cristiano no viva esta efusión, este Pentecostés, va a vivir siempre en búsqueda. Esta sería quizás la reflexión final para entender cómo el Espíritu Santo, desde orarle y pedir su intercesión, puede transformar nuestras vidas. El cristiano que no vive en Pentecostés vive en búsqueda. El cristiano que vive en Pentecostés vive en misión. Sale en misión. Es imposible tener al Espíritu Santo y enterrar ese talento. Es multiplicar, es hacerte admirado. No adorado ni glorificado, es admirado. Wow, esta persona es buena. Y es buena porque Dios habita en ella. No está mal que seamos de Cristo y no está mal que hablemos mucho de Cristo, eso está bien.
Tampoco olvidemos al Padre. A veces el Padre también es como olvidado en estos tiempos. No olvidemos esta comunidad divina de estas tres personas que hacen un solo Dios, que son un bloque, son como el trébol de tres hojas, una sola naturaleza, una sola divinidad, pero diferenciadas por funciones, por conceptos, pero que trabajan en comunidad para salvarnos. Es sumamente difícil de explicarlo, pero es un amor que se consuma. Por eso el Espíritu Santo será el gran consentido de la divinidad perfecta, de la Trinidad. Cristo nos decía, pueden ofender al Padre y ser perdonados, al Hijo y ser perdonados, pero quien ofende, quien peca contra el Espíritu Santo, nunca será perdonado. Y es difícil escuchar eso en el Dios de la misericordia, del cual también hemos predicado que no hay nada que Dios no pueda perdonar, pero hay algo contra lo cual, sin duda, no se puede ir, que es contra lo sagrado y lo puro que representa sin lugar a dudas el Espíritu Santo. Seamos valientes, invoquémoslo día a día, en cada momento, en cada espacio de oración. Hagámonos amigos de este Espíritu Santo, que está allí, que nos ama tanto como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros, que nos ama tanto como el Padre que fue capaz de darnos a su Hijo para salvarnos. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.